Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberseguridad para Humanos, el podcast donde te enseñamos a desencriptar los misterios de la ciberseguridad. Soy Ringer y esta noche toca la segunda parte del tema de criptografía. Como ya comenté en el episodio anterior, esta serie va a ser un poco larga. He empezado con un repaso histórico sobre la criptografía y llegamos hasta la Edad Media y el Renacimiento. Hoy hablaré sobre los códigos Viñer, los códigos homofónicos y Babbage. Y como el tema es muy largo, vamos a ir empezando ya. Pues la era del Viñer y el poder del análisis. En el episodio anterior nos quedamos en cómo, debido al exceso de confianza de un nomenclator, María Estuardo perdió la vida. Esto ocurrió en 1587, y recordemos que por aquel entonces las noticias tardaban mucho en viajar de un lado a otro. Los que tenían conocimiento lo guardaban a buen recaudo, y en ocasiones estas personas tenían un valor estratégico para la monarquía de la que dependieran. Por este motivo, María Estuardo confió en el nomenclator, en lugar de confiar directamente en un código César, probablemente porque sospechaba que su código podía ser desencriptado o quizás por comodidad, dado que escribir textos completos requería cifrarlos y descifrarlos a mano. O quizás por ambas razones, la verdad es que es complicado saberlo, si no imposible. La cuestión es que el análisis de frecuencia ya era conocido por algunas personas y por lo tanto se daba el mito de un escudo irrompible contra una lanza imparable. Los que sabían del análisis de frecuencias intentaban buscar formas de encriptación seguras y los que no investigaban cómo romper los códigos existentes. Así que rebobinamos un poquito y vamos a 1460. Un polímata, es decir, una persona que sabe de todo, los clásicos sabios de la antigüedad, este se llamaba León Battista Alberti. Buscaba un código que fuese más seguro que el clásico César, y para ello propuso lo más sencillo a partir de un César, usar dos alfabetos en lugar de uno. Básicamente fue el padre de los códigos polialfabéticos. El problema es que Alberti no era un criptógrafo a tiempo completo. Para él la criptografía era un hobby, de manera que escribió un artículo y ahí lo dejó. La idea era que si tienes un texto, la primera letra la encriptas con el primer alfabeto César, la segunda con el segundo, con otro segundo, es decir, otro segundo alfabeto César, la tercera vuelve al primero y así sucesivamente. Esto tenía un problema. Volvemos a la época. Todo esto se hacía en pergaminos con pluma y tinta, que por aquel entonces eran caros y escasos, y además costaba mucho trabajo para encriptar y desencriptar, de modo que su código, aunque era menos sensible al análisis de frecuencias, veremos que no inmune, no era práctico para ejecutarse. Sin embargo, su trabajo no cayó en el olvido. Entre 1480 y 1500, varios filósofos usaron su obra para desarrollar su propia versión de códigos polialfabéticos, y de ellos el más importante era Blaise de Viñer, que básicamente recogió todo lo que se había escrito hasta entonces a partir de los trabajos de Alberti y sacó su propia versión. Viñer diseñó una tabla. Esta tabla era muy simple en concepto. Partimos de un alfabeto normal en la primera fila, empezando por la A. Este es nuestro texto en plano, el alfabeto del que irá nuestro texto en plano. Debajo de cada fila vamos a ir incrementando una letra cada vez. Así, la segunda fila contendrá otro alfabeto normal y corriente, pero empezando por la B y terminando por la A. La tercera fila empezará por la C y así sucesivamente. De este modo tenemos una tabla con los 26 César posibles. Hasta ahí no hay nada especial. La revolución vino al decidir cómo se va a encriptar. Para ello incorporó el concepto de clave de seguridad, la palabra que sirve para encriptar y desencriptar. ¿Cómo funciona? Tenemos la tabla y elegimos una palabra, por ejemplo, reto. Esa va a ser nuestra clave. Nos vamos a la primera columna de la tabla Viñer y buscamos la primera letra de nuestra clave, la R. Recordad, antes estábamos hablando que los alfabetos se organizaban por filas, pero en este caso vamos a buscar por la primera columna y buscamos la letra R, como ya hemos dicho antes. La R es la primera letra de la fila 17. Pues la fila 17 es con la que vamos a encriptar la primera letra de nuestro texto plano. Recordad, en la primera columna hemos bajado hasta la fila 17, que es donde está la R, y esa es la que vamos a utilizar para nuestro texto en plano. Es decir, el primer César que vamos a utilizar es toda esa fila. Para saber el César que vamos a emplear para la segunda letra del texto claro, nos vamos a la segunda letra de la clave, la E de reto, que se encuentra en la fila 4. Recordad que la primera letra no cuenta, porque estamos hablando de la A, que es el texto claro, así que empezamos a contar en la B. B, C, D, E. Así, con las 4 letras de la clave. La quinta letra del texto claro se encriptará con el primer alfabeto que elegimos. Recordemos, el número 17. La sexta letra del texto claro con el segundo alfabeto, el 4, y así con todo.
Podríamos pensar que si en lugar de poner las letras en orden alfabético para crear la tabla usáramos un orden aleatorio, tendríamos mucha más seguridad. Y así es. Pero recordamos que eso nos obligaría a que tanto el emisor como el receptor tendrían que tener una tabla igual para desencriptar el mensaje, lo cual ya es un engorro de por sí, dado que si la interceptasen sería cuestión de interrogar al mensajero para que diera la palabra del código. Esto tiene dos ventajas. Primero, todos los códigos César posibles están recogidos en la tabla. Y segundo, no hace falta transmitir la tabla, cualquiera la puede generar. Ahora volvemos al adagio del episodio anterior. La fortaleza del código está en la clave, no en el algoritmo. Sin embargo, a pesar de sus ventajas, Pinier no fue ampliamente usado en Europa. Recordamos que la limitación del proceso manual, que además era susceptible de error, era enorme. En comunicaciones militares primaba la velocidad, de modo que empezaron a adoptar alfabetos homofónicos, es decir, homofónicos con el mismo sonido. Ahora los explicaré. Pero bueno, aún así los Viñer no murieron. También volveremos a ellos más tarde. Los alfabetos homofónicos se basan en aprovechar el mecanismo del análisis de frecuencias en su contra. Si según el análisis de frecuencias la A tiene una probabilidad del 8%, crearemos 8 símbolos diferentes para la A que utilizaremos aleatoriamente. Por ejemplo, números. Si la B aparece un 2% de las veces, 2 símbolos, y así sucesivamente. Vale, sí, me estoy dando cuenta de que esta muletilla la estoy usando mucho en este programa. Pues bueno, de esta manera todas las letras aparecen con una probabilidad uniforme. Evitamos que se pueda utilizar el análisis de frecuencias de manera sencilla, y es muy fácil de usar. Pero bueno, aún así es posible romperlo si hay un texto suficientemente grande. Otro tipo de código empleado fue el que utilizaron el padre e hijo Antoine y Bonaventure Rossignol. Crearon el llamado Gran Cifrado, alrededor de 1630. Recordad que estamos hablando de lo que es la Edad Media, Renacimiento, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo. Este código se usaba para cifrar los mensajes del rey francés Luis XIV, y fue tal su éxito que aguantaron sin descifrar hasta finales del siglo XIX, en particular 1890. Es decir, hace prácticamente 4 días. Etienne Basile, bueno, no sé cómo se pronuncia en francés, Etienne seguro, Baceries, Basserie o no sé cómo será. Bueno, era un comandante francés de inteligencia y se propuso descifrar el gran código y para ello tardó 3 años. Estudiando las cartas de Luis XIV se dio cuenta de que había miles de números, pero solo se repetían 587. Aún así, en un César normal debería tener 26 distintos, así que esto era mucho más complicado que un César. Volvemos a lo de antes. Recordad que este trabajo había que hacerlo a mano. Al principio pensó que era un código homofónico y se tiró meses trabajando incansablemente para romperlo, pero no tuvo éxito. Así que volvió otra vez a la mesa de análisis. Se le ocurrió que podría tratarse de un código que no cifrase letras, sino pares de letras. Hay 26 letras, pero 676 pares de letras, que es un número parecido al de cifras diferentes del gran código. Empleó el análisis de frecuencias con las cifras que más se repetían, con la esperanza de que se pudieran corresponder con los dígrafos más comunes en francés, pero una vez más, tras mucho trabajo, no llegó a ninguna parte. Pero, no obstante, la idea de los dígrafos no era descabellada. Pasó a analizar sílabas, pero tampoco. Pero bueno, la idea no se le fue de la cabeza. Se dio cuenta de que un conjunto de cifras que se repetía muy a menudo, el 124, 22, 125, 46 y 345, tenían algo que le llamaba la atención. Hipotetizó que, dado que se trataba de cartas donde se hablaba de partes de guerra, podría tratarse de la frase, en francés, les ennemis, o como se pronuncia en francés. Y básicamente eso fue lo que consiguió romper el código. Los números en ocasiones identificaban letras, en ocasiones sílabas y en ocasiones pares de letras. Y aún había más, en ocasiones eran cifras de control, es decir, por ejemplo, para borrar el código anterior y cosas parecidas. De esta manera, el código, los Rossignol, hicieron que fuera más complicado. Una vez identificadas esas cifras, el resto era sencillo. Las sustituía en distintos lugares y por el contexto era capaz de sacar palabras completas, lo cual daba lugar a identificar más y más cifras cada vez. Así que, como veis, esta es la manera en que se descubrió el gran código, que era una mezcla entre letras, sílabas, pares de letras, códigos de control, y bueno, en general era muy completo. Si hubiera sido un código que en realidad hubiera cifrado palabras, muy posiblemente no hubiera conseguido llegar a ninguna parte,
pero bueno, de esta manera lo consiguió. Y llegamos a hablar de Babbage. En el capítulo anterior ya hablé de Babbage y cómo se divertía rompiendo códigos en el periódico. Babbage, entre otras cosas, era un gran ingeniero. En una ocasión, estudiando cartas astronómicas usadas para la navegación y el estudio del cielo junto con William Herschel, que era un gran astrónomo, se dieron cuenta de que las tablas tenían muchos errores y muchos naufragios se produjeron por culpa de esos errores. Como buen ingeniero, pensó que tenía que haber una forma de automatizar el proceso para evitar los errores, e inventó la primera calculadora mecánica. Tras varios desarrollos fallidos, inventó el Analytical Engine, se llamaba así, que aunque tenía problemas, incorporaba memoria y algo parecido a un procesador que le permitía ejecutar bucles for y bucles if. Respecto al criptoanálisis, se convirtió en una de sus obsesiones. Se dedicó a romper códigos profesionalmente, incluido el Viñer. Es ser especialmente duro de descifrar, pero aún así lo logró y en un tiempo récord. Resulta que un dentista de Bristol clamó haber inventado un nuevo cifrado, casualmente el Viñer, en 1854, es decir, 300 años más tarde de que el Viñer le diera ese nombre. Y además intentó patentarlo. Un crack el tío. Básicamente, Babbage escribió a la oficina de patentes indicando que el código tenía ya 300 años. Aún así, a Babbage le daba igual que este hombre si era un aprovechado o un ignorante, pero lo que le llamó la atención es que el dentista le retó a descifrar un código cifrado por él mismo con ese código. Recordemos que Babbage ya era rico y se dedicaba a estas cosas por no aburrirse. Aún no había internet, el hombre ya tenía una edad, así que eso de hacer hijos pues le pillaba un poco lejos. Pero bueno, el problema con los Viñer es que a partir de una clave, si la clave tiene 4 letras, quiere decir que cada letra se podrá encriptar de 4 formas distintas como mucho. Eso hace que los análisis de frecuencias cueste mucho más ejecutarlo. Ahora mismo no sabría hacer los cálculos, tendría que pensarlo, pero para que las frecuencias se puedan acumular adecuadamente hacen falta textos cada vez mayores con cada nueva letra en la clave para poder acumular la probabilidad. Pero el análisis de frecuencias puro y duro no es lo único que tenemos para poder hacerlo. Ahora veremos qué es lo que quiere hacer este hombre. Como dijimos anteriormente, el hecho de que una clave tenga 4 letras quiere decir que cada palabra se escribirá de 4 formas distintas, como muchísimo. Entonces, podemos buscar palabras encriptadas, repito, palabras encriptadas, que se van a repetir ese número de veces. Por ejemplo, con 4 letras en la clave, cada palabra se puede escribir de 4 formas distintas, ya lo hemos dicho. Si una palabra en claro se repite mucho y el texto es suficientemente largo, es posible ver esa palabra repetida al cabo de un número de caracteres. Por ejemplo, ADZ, si esta palabra tiene 3 letras, ADZ, lo veremos repetido en alguna ocasión, en otro momento. ADZ, la palabra D, por ejemplo en inglés, THE, la vamos a escribir encriptada como ADZ. Pues D se va a escribir de 4 formas distintas. Una de ellas es ADZ. Entonces, en algún momento dado, ADZ va a volver a aparecer en el texto. Vamos a utilizar este hecho para saber la longitud de la clave. Ahora veremos lo que se le ocurrió al bueno de Babbage. Precisamente descubrió que una particular secuencia de letras se repitió al cabo de 20 caracteres. Era una secuencia muy particular porque era especialmente larga. Eso quiere decir que la clave tiene que tener una longitud que es un factor de 20. ¿Por qué? Pues porque si se ha repetido 20 veces, o sea, después de 20 caracteres, quiere decir que una de dos, o tiene 20 letras, o es que la clave se ha repetido anteriormente hasta llegar a ese punto. Entonces, ¿qué factores de 20? Un carácter descartado porque sería un César normal y corriente, con lo cual no tiene ningún sentido. Pueden ser 2 caracteres, 4 caracteres, 5 caracteres, 10 caracteres o 20 caracteres. Para identificar cuál de todas esas posibilidades es la correcta, buscó otras secuencias distintas que se repitieran y descubrió que había varias secuencias que se repetían con 5 caracteres. Eso ocurría muchas veces, sino varias, lo suficiente como para que le hiciera sospechar que la clave tenía 5 caracteres. Y ese es el punto de partida del que salió. La clave vamos a asumir que tiene 5 caracteres. Esta información parece irrelevante, pero en criptoanálisis nada se desecha. La información más irrelevante también tiene su utilidad, y en este caso la utilidad es grandísima.
Pensad que si, por ejemplo, si cada vez que metemos un código o cada vez que cambiamos algo en el código duplicamos el número de casos posibles, quiere decir que a poca información que tengamos reducimos a la mitad las posibilidades de meter claves. Y con otra pequeña información vamos a reducir otra vez eso a la mitad. Y poco a poco vamos a ir reduciendo casos, reduciendo posibilidades de que ocurran. Pues bueno, como ya hemos dicho, en este caso la utilidad es enorme. El siguiente paso era identificar la clave. Bueno, pues recordemos que el principio de los códigos César, y por lo tanto de los Viñer, es desplazar letras en el alfabeto. Una vez supo el número de letras del código, que era 5, cogió letras de 5 en 5 y le aplicó análisis de frecuencias. Obtuvo 5 histogramas muy parecidos, pero todos ellos estaban desplazados en posición. Ahora es cuestión de coger el histograma de repetición de letras normal y corriente en inglés y ver cuántas posiciones estaba desplazado con respecto a cada histograma. Entonces, si el primer histograma está desplazado con respecto al del alfabeto inglés normal y corriente unas 5 posiciones, eso quiere decir que la primera letra de la clave es la que está en la posición quinta. Lo aclaro otra vez. Recordemos que en Viñer la clave se usa para decidir cuántas letras se desplaza cada código. Es decir, si la clave es CAN, el primer código desplaza 3 letras, el segundo desplaza una letra y el tercero 14 letras. Hemos dicho 3 letras porque la primera es la C, el segundo una letra porque la segunda letra es la A y el tercero 14 letras porque la tercera letra es la N, que ocupa la posición 14 en el alfabeto. Así que sabiendo cuántas posiciones están desplazados los histogramas, individualmente podemos hacer el proceso inverso y sacar la clave. Pues resultó que la clave empleada por el dentista era Emily, el nombre de su esposa, y el código encriptado era un poema de Alfred Tennyson. Pues básicamente en 3 semanas Babbage había descifrado un código supuestamente indescifrable de 366 letras. Ojo al dato. Bueno, pues con esto terminamos el podcast esta noche. La siguiente semana publicará OG y la próxima seguiremos con este fascinante mundo de la criptografía. Espero que os haya gustado. Por cierto, la página web de Securverso la tengo aún en construcción. Bueno, a ver, esto ya parece la hora del Escorial. Pero bueno, quiero hacerlo bien para incluir el enlace a los podcasts y que podéis dejar comentarios y ver documentación auxiliar. Aquí reconozco que me está echando una mano mi amigo Green Lorite, pero con el tema de la paternidad y encargarse de estos ratos libres, ni él ni yo tenemos mucho tiempo para dedicarle a la web. Bueno, y gracias que aún me hace el favor de echarme una mano, pero bueno. Pues nada más, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Chao, chao.